68%, con lo cual la sensación térmica es un poquito más baja, 8,1. Agarrémonos de que hay sol y que eso nos mantiene con la ilusión de calidez. Nos va a acompañar el sol al menos hasta la tarde, que se empiece a nublar. Vamos a tener una máxima de 12 cerca del mediodía, así que sí o sí campera porque a la noche va a estar fresco. Les habíamos contado en la apertura del programa que hoy teníamos visitas internacionales en nuestra Universidad Nacional de Lanús y además agarradas de algo que nos gusta mucho a nosotros, que son la literatura y los libros, así que tenemos visitas dobles en nuestra mesa de trabajo en esta mañana de Todo Tiene Movimiento. Voy a arrancar presentando a un amigo de la casa, porque además es parte anfitrión y muy responsable de ser anfitrión y de hacernos quedar bien como universidad de nuestra visita internacional. Hablamos de Javier Areco, el director de la Biblioteca Puiggròs de la Universidad Nacional de Lanús, que si alguno nos está escuchando y no la conoce, está cometiendo el error de no ir a conocerla. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, gracias Julio, muchas gracias por la invitación. Y bueno, siempre es compartir alguna actividad de la biblioteca, que sería la biblioteca extendida, con personajes que nos vienen a acompañar acá a Argentina y poder mostrar algo diferente. Y justamente quien está de visita de la mano de los libros es ni más ni menos que una de las consejeras de la Comisión Nacional del Libro y la Lectura de Paraguay, en representación de las editoriales, editora ella, también egresada de Letras de la Universidad Católica de Asunción, Karina Fabiana Hugo Domínguez. Karina, muy buenos días, bienvenida a Lanús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Javier? Yo encantada de estar aquí con ustedes, a las órdenes. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo. Arranco preguntándole a los dos, comiencen como quieran o quien quiera hacerlo, ¿cómo nace esta visita? ¿Con qué espíritu? Bueno, esta visita es parte de otras visitas anteriores que hemos hecho a Buenos Aires con la intención de buscar conexiones internacionales y no solamente conexiones, sino que en realidad internacionalizar el libro paraguayo, la literatura paraguaya y más específicamente toda aquella que tenga que ver con nuestro idioma nativo, que es el guaraní. Ya estuvimos en fechas anteriores en la UBA, estuvimos específicamente con la directora del Instituto Hispanoamericano de Literatura y con ella ya estamos realizando unas actividades en agosto, que es el mes del guaraní en Paraguay. Pensaba, mientras te escuchaba, en este desafío, ¿no?, de internacionalizar la literatura paraguaya y sobre todo la guaraní, que para nosotros los argentinos, donde tenemos una historia entrelazada con la paraguaya y donde tenemos una enorme comunidad y colectividad paraguaya en nuestro país, es probablemente mucho más sencillo recitar de memoria 10 escritores estadounidenses o 10 escritores alemanes o 10 escritores franceses que escritores paraguayos, que yo estoy seguro que agarro al lector más empedernido que pueda agarrar pasando por este parque y le digo, nombrame 10 autores paraguayos y se queda en Arturo Robastos. Augusto Robastos, perdón. Se queda ahí. Digo, ¿qué hay que contarle al que nos está escuchando acerca de lo que se está perdiendo, acerca de la riqueza y la profundidad de la literatura paraguaya? Bueno, súper linda pregunta. Antes que nada me gustaría empezar respondiéndote que hoy con la posmodernidad ya no podemos hablar de límites, no podemos hablar de una geografía limitada, tenemos que hablar de regiones. Y el Paraguay, la Argentina, el Uruguay, Brasil, Bolivia, estamos en la región guaranítica. Hay un corredor, ¿verdad?, que tiene que ver con el pueblo guaraní, con lo que es la cosmovisión del guaraní. Y hoy, más que de territorios, tenemos que hablar de lenguas, de idiomas, de lenguajes. El lenguaje no es un acto social, el lenguaje es una forma de sentir, de pensar, de vivir y de ver el mundo, ¿verdad? Una de las uno de los intrínsecos misterios del ser humano es justamente la lengua. ¿Cómo es que el pensamiento se convirtió en una lengua? Eso todavía la sociología, la semiótica, la lingüística no logra desentrañar, pero sí sabemos de que es un fruto muy profundo de lo que hace al ser del ser humano. Entonces, cuando hablamos del guaraní, estamos hablando de una región, estamos hablando de una forma de ser, de una forma de ver el mundo, de una cosmovisión, de una forma de sentir. Y la Argentina también forma parte de esta región guaranítica.
quiero aprovechar para preguntarle a Javier, que lo tenemos acá al lado, acerca de la vocación que tiene la universidad de abrazar toda esta cosmovisión y sobre todo de darle ese lugar a una literatura que probablemente en las colecciones más convencionales o tradicionales no está tan presente. Sí, mira, esa pregunta es muy interesante porque es común muchas veces encontrar en las bibliotecas que aquel material bibliográfico que se encuentra en otras lenguas está en alguna caja esperando que alguien lo catalogue, lo clasifique, y tenemos que pensar que, como decía Karina, en esta región guaranítica que incluye a la Argentina, tenemos muchas personas que son bilingües desde la cuna, digamos, repito, bilingües desde la cuna. Y cuando digo bilingües desde la cuna, digo que hablan guaraní, que hablan el español argentino, y en Argentina hay varias personas así, hay miles y miles de personas. Sin embargo, si uno visita los catálogos de las bibliotecas que están en línea, es muy raro encontrar material en guaraní, pero también es más difícil encontrar también personas que sepan hablar el guaraní. En mi caso particular, que mi papá vino mi papá es paraguayo, naturalizado argentino, vino de Paraguay, y yo entiendo un poco de guaraní, hablo muy poco, es como una deuda que uno tiene ahí pendiente, pero también es cierto que mi papá me contaba que él no nos hablaba en guaraní porque también por ahí la idea de una escuela en español primaria que tenía de chico, y que por ahí Karina también puede comentar al respecto, era la idea que si te enseñaban guaraní de chico ibas a hablar mal el español. Sí, hay toda una carga sobre el guaraní, una carga social peyorativa en nuestro propio país también. El mote de guarango, no mezcles el guaraní con el español porque vas a ser un guarango. Este tema de que se ha puesto en relevancia y se ha visibilizado a los pueblos originarios y se ha puesto en valor la lengua de los pueblos originarios es muy reciente. Si hablamos de sectores sociales, sabemos muy bien que uno de los más relegados justamente es el de los pueblos originarios, y eso conlleva también a sus idiomas. Cuando hablamos de guaraní, es imposible no hablar de la música, porque el guaraní está muy ligado a la expresión musical de nuestro país. Es más, la literatura guaraní se empieza a expresar en las letras de las canciones. Y luego, hace muy poco tiempo, ponerle unos 50, 60 años atrás, se desliga un poco más de la música para convertirse en literatura propiamente dicha. Y no te respondí la pregunta, te quiero responder ahora. Los autores paraguayos que podemos leer, que podemos buscar en línea, como decía Javier, Gabriel Casaxia, que es muy contemporáneo con Augusto Roa Bastos. Este año se cumple 100 años del natalicio de uno de nuestros más grandes autores. Elio Vera es el autor de obras como, por ejemplo, Más paraguayo que la mandioca o En busca del hueso perdido. Después tenemos Eloy Fariña Núñez, es un autor de la época de la Guerra de la Triple Alianza. Y tenemos autores contemporáneos también, como por ejemplo Susi Delgado, que escribe poesía en guaraní, Moncho Azuaga, que es un narrador paraguayo, escribe novelas, es nuestro Premio Nacional de Literatura justamente 2025. Tenemos también un Cervantes chico desde el año pasado en Paraguay, con René Ferrer de Arrellaga, y nuestro Cervantes, que ustedes saben, ¿verdad? El mundo lo conoce internacionalmente, Augusto Roa Bastos. Pero hay otro autor, inclusive más internacional que Augusto Roa Bastos, que es Robin Hood, que aquí en la Argentina es sumamente buscado, ¿verdad? Todas lo que son las obras de Robin Hood, ¿por qué? Porque Nippur de Lagash, Mi novia y yo, Dago, son todos personajes de la inventiva de un paraguayo súper universal que fue traducido prácticamente a todos los idiomas del mundo, y es Robin Hood. Digo, pensaba mientras te escuchaba en algo de lo que por ahí en su rol de bibliotecario Javier habrá visto más de cerca. Qué sé yo, en algún momento Borges explicaba que a él le gustaba leer en el idioma en el que escribían los autores, por una cuestión de las distorsiones que a veces las traducciones generan. Después, cada tanto aparece algún snob que te dice, no, vos porque no lo leíste en el alemán original, que qué sé yo. Bueno, hay de eso también.
Y probablemente alguien que nos esté escuchando diga, che, pero yo voy a tener que aprender guaraní para entender lo que están escribiendo. Me cambia mucho si agarro la traducción al castellano. Digo, ¿qué hay que explicarle? ¿Qué hay que decir? Que no hay traducción al castellano. No tenemos traductores del guaraní al castellano. No existen bots. No existe un robot todavía. Ni la IA tiene suficiente información para traducir del guaraní al castellano, ni del castellano al guaraní. Eso es lo primero. Es más, ni siquiera la grafía está normalizada todavía en el mundo digital. El guaraní se conserva de manera sumamente autóctona, es un tesoro de la humanidad. Es más, tenemos que ir pensando y postulándolo justamente como una de las maravillas del mundo. Es un idioma que está hablado actualmente, la lengua es viva mientras que se habla, ¿verdad? En el Paraguay utilizamos las dos lenguas, utilizamos el guaraní y utilizamos el castellano. Entonces eso de traducir, vas a necesitar una traductora o un traductor. Aquí estamos, no hay problema, traduzcamos. Pero el guaraní se pierde con la traducción, es mejor aprender el idioma. Porque el guaraní es polisemántico, una misma palabra puede significar una infinidad de cosas, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la tonalidad o de acuerdo a la intención. Y también es polisemántico y polisintético. Es decir, una misma palabra se puede escribir, un mismo concepto puede ser escrito de una infinidad de maneras distintas y puede tener acepciones infinitas también. Por ejemplo, para no, si me puedo extender un chiquito más, ¿verdad? Metámosle. Con E es amanecer, pero en guaraní se puede decir de 12 maneras diferentes. Para no aburrir voy a empezar por algunas. Por ejemplo, con etí. Con etí es cuando miramos el horizonte y el amanecer se asemeja a una nariz. Ti es nariz, con E amanecer. Ahí está se asoma la nariz del amanecer. Pero antes de la nariz, si miramos el horizonte, unos minutos antes, en el coe, tenemos el coeyú, la aguja acostada del amanecer. Esa luz del sol que se refleja en el horizonte y que parece una aguja acostada. Coeyú, coetí. Y después, cuando ya amaneció completamente, ya iba degradándose hasta el amanecer total, ese sol radiante que ya está en el medio del cielo, y ese es coembá, terminó de amanecer. Polisemántico, polisintético y poético. Sumamente. Porque El guaraní es fuego, el guaraní es pasión, el guaraní es la lengua de nuestros guerreros, pero también es la lengua es uno de los idiomas más dulces también, pero no es también uno de los más duros. Pensaba mientras te escuchaba en esto que vos decís de las dificultades para que haya de repente un traductor digital que lo resuelva. Y me llama la atención, y quizás habría que buscarle alguna explicación, no sé si social o política a esto, pero yo estoy seguro que yo agarro Google y su plataforma de traducción, y en su plataforma de traducción deben tener resueltos idiomas que habla muchísima menos gente que el guaraní. Digo, voy a poner un ejemplo del que estoy seguro, el nepalí. Google te traduce nepalí. Y yo estoy seguro que hay solo entre Paraguay, el sur de Brasil, Uruguay y Argentina muchísima más gente que habla guaraní que de la que habla nepalí en todo el mundo, y sin embargo no está traducido. Digo, ¿eso es por la dificultad técnica? ¿Es por alguna decisión de la plataforma que dijo no nos interesa el guaraní? Yo creo que tiene mucho que ver con políticas públicas también, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la normalización de la lengua y con el interés que le ponemos a este tipo de cosas. Generalmente lo que sucede en el mundo digital es que todo se rige por likes. Cuanto más presencia tenemos en redes, por más minoría que seamos, más likes y más se va a mover el algoritmo. Ese es el tema, visualizar el guaraní, visualizar la lengua como tal, visualizar la poesía, visualizar la literatura. Bueno, y ese es uno de los motivos por los que estoy acá justamente. Digo, hablando de eso, pienso en los pibes, ¿no? que vemos pasar por las ventanas de este hermoso edificio que es el Arcir Argumedo. Yo estoy seguro que muchos de estos pibes que están en sus primeras carreras, en sus primeras materias de la carrera, pibes de 18, 19 años, le debe pasar lo mismo que le pasa a Javier, un padre, una madre, un abuelo, un entorno familiar hablante guaraní nativo, ya sea porque vienen de Paraguay o porque son primera generación de hijos de paraguayos nacidos en el sur de nuestro conurbano.
¿Y cómo se hace para lograr transmitirles esta pasión de la que estamos hablando y que no vivan ese patrimonio cultural que forma parte de su identidad como algo que tiene que desaparecer casi por una cuestión evolutiva? Mira, Julio, buen planteo. Vos sabés que me ha pasado en algunas clases numerosas que por ahí menciono algo en relación al guaraní y pregunto si alguien sabe. Y te aseguro que generalmente un estudiante por lo menos sabe por aula, ¿no? Te estoy diciendo, por ahí hay 60, 90, pero así que ahí era interesante porque a veces yo decía alguna palabra o mencionaba algo relacionado con el tema, y sí tenemos estudiantes que hablan guaraní, digamos, porque no, yo te estoy contando por ahí mi caso particular, pero hay muchos argentinos, hijos de paraguayos acá en Argentina, que sí aprendieron guaraní. Un poco relacionado con lo que decía Karina, al ser una lengua que nace oral y que su riqueza está en lo oral, tiene esa dificultad de querer volverla escrita, digamos. Pero bueno, también es cierto que para que acceda a los algoritmos o a ciertos sectores necesita también esa parte escrita para perdurar, no solamente la oral, pero el tema también es qué pierde por volverse escrita, qué pierde por volverse, por juntarse con los algoritmos, ¿no? Sería interesante hacer diferentes ejercicios con alguno de los servicios de inteligencia artificial para ver qué sucede, pero en principio te digo algo, porque le vengo dando vuelta al tema, ¿no? Entonces, una de las ideas que hace tiempo que vengo hablando con la Casa de la Cultura Paraguaya, y ahí está un amigo que tenemos en común, Serafín, un representante de la cultura paraguaya y funcionario también, pensar en hacer la biblioteca de autores paraguayos acá en Argentina, identificar esos materiales y que haya espacios de difusión como este, ¿no? Y un poco en relación también a lo que decía Karina, el tema de la música, el tema de la comida, el tema de la danza, temas como el ñandutí o otras artesanías. Me parece también que es muy importante enriquecer nuestro capital cultural, porque el guaraní forma parte también de la esencia argentina. Karina, frente a estos desafíos que marca Javier, yo pensaba en tu trabajo, ¿no? Y en esta vocación de editar en guaraní algo que no tiene una forma escrita canonizada. ¿Cómo se hace? Bueno, antes que nada, la literatura paraguaya no es solamente literatura guaraní o en guaraní, porque una cosa es la literatura guaraní, que es la escrita por guaraníes, porque tenemos literatura en guaraní, no solamente en guaraní, tenemos literatura de diferentes pueblos originarios que conviven y que todavía perviven en territorio paraguayo, lenguas originarias, y también está la literatura en guaraní, que está escrita por paraguayos, ¿verdad? Hay una normativa de la lengua guaraní, pero todavía está también muy polemizada esa normativa. Hay algunos que son muy puristas y hay otros que no. Entonces, yo soy más del guaraní que se habla, más que del guaraní que se escribe. Porque el guaraní que se escribe es un guaraní que... Todo idioma tiene una Real Academia Española, claro, que te viene a querer explicar cómo. El guaraní que se escribe es un guaraní de probeta. Muchos artefactos y muchas cosas que existen hoy, como el televisor o el internet mismo, no tienen una palabra para ser conceptualizado en guaraní, ¿verdad? Entonces, eso hace que este guaraní de probeta, este guaraní plástico, ¿verdad? Se contradiga y se contraponga mucho con el guaraní silvestre, el guaraní original, que tiene olor a tierra, que tiene olor a selva, que tiene reminiscencias de la guerra, de las mujeres, de sus hijos, de la forma de vivir, de la cultura, que después se convierte en la cultura paraguaya. Y eso que dijiste es interesante. ¿Por qué? Porque en Paraguay no se edita mucho en guaraní. Estamos con una edición del guaraní incipiente, como bien decía Javier. El guaraní es tiene una literatura oral
totalmente trascendente en el tiempo. Y hace muy poco tiempo que el guaraní lo encontramos en libros. El guaraní no fue una palabra escrita. Es más, la cultura paraguaya no es una cultura escrita, no es una cultura del libro. Para el paraguayo la palabra vale mucho más que un contrato firmado o un papel de compromiso. A lo que yo me comprometo con la palabra es lo que realmente vale en un país como el nuestro, de una cultura eminentemente oral. Sin embargo, la literatura paraguaya en sí tiene mucha ascendencia europea, como la de ustedes también, pero específicamente en nuestro caso española. Tenemos precursores de la literatura paraguaya muy interesantes que han influenciado fuertemente. Una de ellas, por ejemplo, es Josefina Pla, española, que se casa con Julián de la Herrería, paraguayo. Ella se nacionaliza paraguaya y es una mujer polifacética, es ceramista, artista plástica, poetisa, novelista, cuentista, dramaturga, realmente una mujer extraordinaria que influencia fuertemente la literatura paraguaya como tal. Y también Julián de la Herrería, el marido, ¿verdad? Y después tenemos otros autores que han mirado más allá del horizonte, el balcón, ¿verdad?, del mundo, y muchos de ellos con esa intertextualidad han logrado obras magníficas, como por ejemplo Augusto Roa Bastos. Pensaba mientras te escuchaba en esto que vos decías al principio, ¿no?, de pensarnos como región. Y en ese pensarnos como región, si vos tuvieras que decir, che, más allá de lo que se escribe y se edita dentro de Paraguay, estos autores o estas obras uno podría inscribirlas como parte de lo mismo o como puertas de entrada a lo que hacemos en Paraguay, que hay que decir, que hay que señalar. Sí, vos sabés que me encanta tu pregunta, porque en los viajes que me ha tocado realizar pude ver esa línea continua que hay entre lo que hoy es la cultura paraguaya y la cultura de la región. La cultura de la región no es solamente el Mercosur, va mucho más allá. En todos los países donde se siente y se ve la huella de los pueblos originarios, es muy difícil no sentir a Paraguay. Me ha tocado estar trabajando con la Universidad de Cartagena, por ejemplo, con la Uni Cartagena. Estuve por 7 años trabajando con ellos muchísimo, y es una ciudad que tiene una cultura muy arraigada en lo afro, que también es ancestral, ¿verdad? Y la similitud que hay inclusive en todo lo que es la fisonomía de la ciudad, todo lo que es la época de la conquista, el colonialismo, la fisonomía, como bien venía diciendo, la arquitectura de las ciudades, la disposición de las calles, la forma de pensar la vida. Porque la arquitectura es una forma de pensar el confort, es una forma de pensar la vida. Acá también, en la Argentina, tenemos grandes reminiscencias de pueblos aborígenes. Es más, ¿por qué vamos a ir tan lejos si hablamos de literatura? Porque no hablamos de Patoruzú nomás, ¿verdad? Entonces, eso también hace que tengamos una línea en común. Y esa línea en común tiene que ver con la forma de vivir y con la forma de pensar. Volver a esas raíces es más fácil con el guaraní. Es más fácil con el idioma. ¿Por qué? Porque el idioma no es solamente una herramienta de comunicación, también es recuerdo. El idioma está relacionado con la crianza, está relacionado con la emoción. Digo, pensaba también mientras te escuchaba en la perspectiva popular de esto, ¿no? Porque yo decía, probablemente el primer nombre que se le venga a la cabeza a alguno que pasa por acá de un autor paraguayo sea el de Augusto Roa Bastos. Ahora, yo estoy seguro que, sin saber que es paraguayo, a mí se me había ido de la cabeza, pero yo recordaba el dato de que efectivamente era paraguayo. A Robin Hood lo deben haber leído un montón. Y también esa perspectiva, ¿no?, donde muchas veces por ahí uno se queda con los autores más prestigiosos, cuando por ahí los más leídos son otros. Así es, me encantaría poder hablar un poquito de los dos, un poco de Roa y un poco de Robin Hood también, que son dos autores puntales de la literatura paraguaya. Augusto Roa Bastos, que muestra al mundo el derrotero del pueblo paraguayo que se reconstruye después de una guerra. Que por primera vez visibiliza a los mensú o a los obreros, a los peones mensualeros, que
que trabajaban en los yerbatales del Paraguay con un trabajo prácticamente esclavo. También Augusto Roabasto pone en evidencia a la mujer paraguaya y a la fuerza de trabajo de la mujer paraguaya y a la crianza. También hace que el mundo entero conozca el imaginario de un país, con Quiritó, Quiritó, que es un héroe que se repite en sus novelas, que es como el Cristo. El Quiritó es el Cristo. Se le dice Quiritó al Cristo, pero es el Cristo de la cruz. No es cualquier Jesús o cualquier Cristo. Es el mártir. También muestra esa cara, una cara de la martirización del pueblo paraguayo y la manera en que se reconstruye con una resiliencia y una fuerza incomparable con cualquier otra historia de cualquier otro pueblo narrada por la literatura. Es una historia de un pueblo sufrido, el que muestra Roa, un pueblo resiliente, un pueblo que sangra pero camina. Esa es la literatura de Augusto Roa Bastos, con la que realmente todos los paraguayos nos sentimos sumamente identificados y sigue siendo parte de nuestra manera de transitar la vida. Un tránsito en resiliencia, pero no una resiliencia de derrota ni pacífica, una resiliencia rebelde, que sigue y sigue y sigue porque nada lo va a derrotar. Nada va a derrotar al pueblo paraguayo. Eso es lo que muestra Augusto Roa Bastos en su literatura. Y Robin Hood muestra otra cara y otro héroe, muestra la ironía, la manera en que los personajes se ríen sarcásticamente de las situaciones y muestra un imaginario y un mundo interior riquísimo, inagotable. Robin Hood, un genio de la caricatura y de la historieta del mundo entero. Pensaba, mientras te escuchaba, que vos varias veces en la conversación marcaste como un hecho trascendental en la composición de cómo se habla el guaraní y por eso también de la cultura paraguaya, la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza para los argentinos es, no sé si olvidada, porque en los últimos años la hemos revisado bastante, pero sí al menos desde la historiografía oficial está solapada y está muy poco presente, por no decir que ausente, en los contenidos escolares. Seguro de la primaria, seguro de la secundaria, y depende qué carrera universitaria hagas, te vas a topar o no con la guerra de la Triple Alianza. Y si hubiera que contar, no el episodio en sí, que creo que a esta altura los que escuchan esta radio más o menos todos lo tienen en claro, el genocidio y por cuenta y parte de quién y qué rol jugó cada uno en esa tragedia, sí pensar en esto que damos por sentado, ¿no? Porque así como nos sentimos ajenos al guaraní, los que hablamos en castellano en el conurbano bonaerense, por más que tengamos amigos y parientes que lo hablen, también nos sentimos ajenos a esa guerra de la Triple Alianza y por eso perdemos la perspectiva de qué representa ese episodio en la conformación de la cultura y el idioma de un pueblo. Sí, hay que tener en cuenta de que las guerras siempre son productos de la coyuntura. Son momentos coyunturales en la historia en los cuales explota, ¿verdad? Y se evidencia lo que mueve el mundo en ese momento, en ese minuto de la historia. Pero muy importante es tener en cuenta y reflexionar lo que ya no tiene que repetirse. Hoy empezamos esta charla aquí en la radio hablando justamente de la manera en que el idioma hace que las fronteras desaparezcan y que el territorio se vuelva uno. Esa guerra, en parte, por lo menos la consecuencia fue el desmembramiento del territorio paraguayo. Obviamente hubo consecuencias muchísimo peores que tuvieron que ver justamente con la vida misma y el genocidio. Sin embargo, si miramos de manera reflexiva hoy, los paraguayos realmente lo que resentimos mucho es el golpe que se dio al progreso y al desarrollo de una nación que incipientemente estaba levantándose con una fuerza demoledora sin tener salida al mar.
Entonces, eso es lo que hasta hoy resiente el pueblo paraguayo, además de haber perdido kilómetros y kilómetros de selva, además de haber perdido kilómetros de agua, de río, y con eso que igual tenemos el acuífero guaraní, que es uno de los más importantes del mundo entero, ¿verdad? Entonces, para mí hoy la reflexión más vana sería pensar en las causas de la guerra. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, para mí eso es algo coyuntural que tiene que ver con el termómetro de los tiempos. Más bien pensemos en las consecuencias y en la manera en que el pueblo paraguayo sigue trabajando en esas consecuencias. Tiene mucho que ver también con la educación. La educación es uno de los aspectos más relegados en el Paraguay. ¿Por qué? Porque cuando el hambre apremia, la educación pasa a un segundo plano. Y la corrupción, porque sabemos muy bien también de que la guerra, la Triple Alianza se tiñe de intereses políticos, se tiñe de acuerdos por debajo de la mesa que golpearon y hacen hoy a una idiosincrasia que no se puede sostener en los pueblos de este territorio común que tenemos. La corrupción sigue siendo la termita, sigue siendo el cupií. Se dice cupií en guaraní, termita, sigue siendo el cupií que nos carcome, y nosotros que estamos en la superficie, a veces el piso se nos desaparece. Digo, y si hubiera que pensar en cómo ese episodio histórico marcó la lengua y el habla guaraní, que es algo que vos mencionabas, ¿no? Bueno, también se vio atravesada por eso, que hay que explicar, que hay que señalar. Claro, lo que pasa es que el guaraní tuvo un protagonismo importantísimo en todas las guerras del Paraguay, no solamente en la guerra de la Triple Alianza. El guaraní es el idioma de los guerreros, es más, guaraní significa eso, guaraní significa guerrero, tiene muchas acepciones el concepto guaraní, pero uno de ellos es guerrero. El guaraní es el idioma de las guerras del Paraguay. ¿Por qué? Porque es como hablar en código. No tiene acepciones, ni siquiera fonéticas. Vos escuchás a alguien hablando en guaraní, no tenés referentes o referencias para poder comprender lo que está diciendo el otro. Además, el guaraní no solamente se habla con la voz, no solamente, sino que también con el gesto y es muy gutural. A veces solamente un significa cosas, significa otras cosas, otra cosa. Entonces, ese tipo de señales o de códigos han significado el haber ganado batallas muy importantes de nuestras dos guerras. Digo, si hubiera que pensar en todas las potenciales puertas que se abren a partir de este encuentro, ¿no? A partir de esta visita a la biblioteca de la universidad y a toda la universidad que seguro vas a recorrer, ¿cómo se enriquece ese vínculo entre la cultura guaraní y la comunidad de la universidad? Mira, en primer lugar esto, ¿no? De difundir la cultura, que también forma parte de nuestra cultura, digo que eso es el primer paso. Digo, no podemos acercarnos al guaraní si no se habla del guaraní, si no hablamos de autores paraguayos, de la cultura paraguaya. No sé, si pensamos en el último año de programas, en cuántos programas estuvimos hablando de estos temas, por ejemplo. Entonces, creo que este acercamiento es enriquecedor y va en camino de fortalecer lazos, ¿no? Que por supuesto son lazos que nacen primero entre las personas, ¿no? Por intereses comunes. Un poco ahí mencionaban cuando Karina hablaba de la guerra. Mi abuelo fue uno de los pocos sobrevivientes, fue veterano de la guerra del Chaco, y él también me comentaba el tema del guaraní en la guerra, ¿no? Casi como una lengua en código estratégica que muchos no entendían, entonces servía para esos objetivos. Una guerra cruel, terrible, ¿no? Como toda guerra, pero digo, una guerra muy, digamos, que arrasó Paraguay, arrasó Bolivia. Y eso está presente porque hoy en día hay descendientes que quieren saber su historia, ¿no? Que también forma parte de eso. Entonces me parece que poder hacer que la academia se acerque también a estos temas, y sobre todo cuando tiene una mirada latinoamericana, me parece que es muy interesante.
para pensarlo desde el lugar de quien tiene este desafío, ¿no? Que es de alguna manera comunicar y divulgar la cultura en guaraní, porque básicamente lo que haces editando es eso. ¿Qué representa esta posibilidad, este encuentro, esta visita? Bueno, nosotros venimos realmente muy enfocados y muy comprometidos a abrir canales con los que podamos trabajar de manera concreta con el guaraní y también con la literatura paraguaya. Es para nosotros muy importante lograr esa concreción de actividades con la Universidad de Lanús, probablemente a través de la biblioteca o tal vez con otros actores que podamos convocar. De hecho, que con el Instituto Hispanoamericano de Literatura de la UBA ya venimos con un calendario que inicia en el mes de agosto, que implica libros de literatura paraguaya, libros también de literatura guaraní, y actividades para que eso trascienda a la comunidad. No solamente a la comunidad de paraguayos en Buenos Aires y en el conurbano, que son más de 1 millón los paraguayos aquí en Buenos Aires, sino que también a otros interesados en conocer sobre la cultura paraguaya. Finalmente, la cultura es un puente que une a las personas y es un vehículo de la forma de ser del ser humano. Veo libros arriba de la mesa y hace un rato que estoy queriendo preguntarte, contémosle a los que están del otro lado de qué se trata, qué hay ahí. Sí, bueno, traje para donar y para regalar a la biblioteca justamente 3 libros. 2 de ellos son de mi autoría y el otro está editado por Creta, que es la editorial nuestra. Herminio Jiménez es un gran compositor paraguayo de guarañas. El año pasado la guaraña cumplía 100 años y se convertía en Patrimonio Universal de la Humanidad declarado por la UNESCO. Entonces, con Creta estuvimos editando libros en homenaje a ello. Este libro en particular fue escrito por Luis Aram, que es uno de los directores de orquesta más importantes del país, el más internacional también. Bueno, y Luis Aram es quien escribió junto con su hijo Enzo Aram este libro, que es un libro que tiene mucho de la biografía y también del camino de creación de Herminio Jiménez, que dicho sea de paso estuvo exiliado aquí en Buenos Aires, vivió muchísimos años y falleció en Corrientes. Mira. Así que está muy ligado a la Argentina. Este es uno de los libros. El otro... Me interesan los que sos autora. ¿Qué tenés ahí? Sí. Bueno, traje un cuentito. Este es un cuento bilingüe, español-guaraní, que está autoreado con Mauro Lugo. Yo me llamo Karina Hugo para no mezclar, porque me suena decir Karina Lugo. Mi apellido es Hugo, como Víctor Hugo, el escritor. Sí. Bueno, y es un cuento bilingüe sobre emociones que lo que hace es acercar al que no habla guaraní al guaraní de una forma muy didáctica para que los niños aprendan no solamente palabras en guaraní, sino que también cuestiones que tienen que ver con la cosmovisión del pueblo. Es Ubotú Hatajicuera, un cuento sobre la empatía. Florcita y las hormigas, un cuento sobre la empatía. Mirá qué bien. Y este otro es un libro de oro, es un libro gráfico sobre el Teatro Municipal de Asunción. El Teatro Municipal de Asunción es el primer teatro de América Latina. Antes que el Colón ya se fundaba el Teatro Municipal de Asunción. Mira. El Teatro Municipal de Asunción cumplió 170 años en el 2024 y este es un libro homenaje al Teatro Municipal de Asunción y es el primer libro y hasta el momento único que recoge la historia del Teatro Municipal. Este libro, que también es de mi autoría, tiene colaboraciones muy importantes de escritores paraguayos y de gestores culturales sumamente importantes de nuestra cultura. Alcibiades González del Valle, que ya fue Premio Nacional de Literatura varias veces. Vidalia Sánchez, una editora y gestora cultural muy importante. También colaboraciones de Marcela Basigalupo, que es escritora y actualmente directora de Cultura de la Municipalidad de Asunción. Sergio Uquejo, que es el director del Teatro Municipal, pero también de otras personas de la cultura paraguaya, súper importante. Acá hay colaboraciones de Miguel Bonim, que es uno de los bailarines clásicos emblemáticos del Paraguay. Hoy ya es una persona que está del otro lado del ballet enseñando. Luis Arán también hace una colaboración aquí. Margarita Irum, que es nuestro premio El Oso de Berlín,
con las herederas. Ella es actriz y también hace una colaboración en este libro. Clotilde Cabral, otra actriz paraguaya muy importante. Y bueno, amigos de la cultura paraguaya a los que le pedimos colaboraciones en este libro. Y tiene una galería de imágenes de más de 200 artistas paraguayos que han pasado por el Teatro Municipal de Asunción. Mirá qué hermoso para tenerlo en la biblioteca, para chusmearlo, así que me parece que ya sé qué te voy a pedir prestado en cuanto este esté inventariado, Javier. No sé, digamos, ya que te voy a pedir algo, Julio, no sé cómo estamos de tiempo, Sí. pero por ahí podríamos aprovechar que está acá Karina para pedirle, no sé, alguna guaraní, algo que pueda cantar. ¿Cómo lo ves? Sí, cómo no, si además de escribir y de editar canta, pero por favor. Sí, no hay problema, podemos cantar, pero Sí. no preparamos nada en guaraní. ¿Qué, Me gustaría cantar capela en guaraní, un Sí, cortito. dale, contanos de qué es y Sí. dale. Cuarajurique se llama, que sería atardecer, es la traducción de la canción, y básicamente cuenta la historia de una mujer que espera en el umbral de su casa a su pareja, a su amor, que es un soldado que fue a la guerra, y bueno, ella lo espera como una Penélope campesina paraguaya que espera el regreso de ese hombre. Dice así. Hoy, espera, sin No, sí, porque es otra esto, cosa. sí, cortito. Guarajú hoy que vo, aguapuaye sareco, ha etente cheve, guajechata bareyu, acube bui mi va, cheresawi otororo, hoy guamajare, guemajagüe, landemboraju, rasandabu ay, ajechajare amomburu, Shembarakамindie peinande apura hei Baishareiko onguajemba embasu de corazón mi me hashereje topaye yaje onguajeboka aruete she hokushapuka ari hi abakuahan de piari ha yayuye buñón dive dai cuainte cuañete bora juparere covene tera pambue hoy menoro andere cove. Hermoso. Si alguno quería saber de dónde viene el chamamé, es de ahí, básicamente. Así mismo. Es El difícil, 6x8. es difícil cantar en guaraní porque vos decías, es un idioma cultural y yo te veía cantar y es hermoso, pero se nota que hay un esfuerzo que va más allá de lo que sería cantar en castellano, justamente por eso, ¿no? La verdad que yo no puedo responder esa pregunta porque yo conviví con el guaraní, ¿verdad? Soy de las dos lenguas. En mi casa desde muy pequeñita escuché y hablé el guaraní. No soy una gran oradora en guaraní. ¿Por qué? Porque eso se va perdiendo si es que no se practica, pero sí lo tengo como parte de mi imaginario. Y esto que cantaste se acompaña instrumentalmente. Acá es acordeón como con el chamamé, Sí, el arpa, que es... guitarra, puede ser acordeón, sí, una Mira. bandita base. Vamos a conseguir gente que toque antes que se vaya, la vamos a traer que... Acá alguno en la orquesta que sepa acompañar esto tiene que haber, vamos a averiguar. ¿Y decías de cantar algo más? Se puede, pero Sí. no sé qué puso. La verdad que es súper improvisado, pero podemos No, acá intentarlo. Javier, problema. ¿Cuál Javier es? Gandú. ¿Cuál es, Si ahí Javier? pasamos un... A ver. Contémosle a Javier que es... Recuerdo de Pacaray, de Demetrio Ortiz. Saludos a la heredera. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa
rosa de plenilunio. De tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul de Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, Cuñataí. Muchas gracias por todo esto. A ustedes. Era Karina Hugo, ella es integrante de la Comisión Nacional del Libro de Paraguay, de visita en nuestra universidad con todo esto, con toda la cultura guaraní y paraguaya encima, para que encontremos nuevos espacios y nuevos puentes. Para eso también estuvo con nosotros Javier Areco, director de la Biblioteca Puiggrós de nuestra universidad. Ya son las 12 del mediodía, tengo que cerrar el programa. Gracias por haber acompañado, por haber estado del otro lado. Seguro cuando avance esta agenda de trabajo entre la UNLA y el Paraguay vamos a seguir hablando de esto y a seguir trayendo cosas y vamos a conseguir músicos que la acompañen en vivo. Karina, quédense tranquilos que de eso me ocupo yo. Quédense pegados a la continuidad de la 92.1. Gracias a Agustín Cambeiro en la operación técnica, la musicalización y la puesta en el aire, a Clara Mario Giro en la producción general y coordinación de aire. El lunes lo recuperamos a nuestro conductor habitual, a Gerardo Corsin. Esperamos pronto a Ana Saga, que anda con alguna nana. Quédense pegados a la radio, ya viene la orquesta de la universidad, que siempre es un gran plan. A las 2 de la tarde llega Nada de Sencillo de la mano de Juan Manuel Carabelo. Nosotros con Todo Tiene Movimiento, de nuevo mañana desde las 10. Chau, chau y muchas gracias.